Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito, Eleva tus sentidos. Estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM y también en Internet. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Desde luego, ya nos hacía la invitación Juan Carlos a que nos escuche a través del 1670 de AM Radio Anáhuac y también que nos siga a través de todas las redes sociales. Puede encontrarnos en Facebook, Revista Por Escrito, Instagram, @por escrito. También lo puede hacer en Twitter, perdón, ya lo dije al revés, Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Escúchenos a través de Spotify y recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre para que nos sigan. Y si no nos puede ver por ahí, estamos también a través de YouTube. Síganos, por favor. Por las prisas olvidé presentarme, Juan Carlos Padilla. Lo que pasa es que traigo aquí el aroma del programa del día de hoy. Vamos a ver cuál es el pretexto literario del día de hoy. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ya en nuestros pretextos literarios, ¿por qué hay un sabor interesante el día de hoy, un olor envolvente? Aroma es la palabra clave que dijiste, mi querido Juan Carlos, y es que hay personas extrañas dentro de las que creo que estamos las personas que participamos en este programa, que es un amor por el libro físico, pero también hay un amor por el libro viejo. Es que el libro viejo tiene eso que tú dijiste, tiene ese olor, ese aroma, pero también esa textura y también tiene huellas que a los curiosos nos gusta seguir. Esa huella de esa mirada que ya pasó por un libro y que a lo mejor dejó ciertos comentarios, ciertas líneas subrayadas, porque un libro, hay como este mito de que no, el libro debe de ser impecable, intacto. No. Un libro para que sea verdaderamente leído, debió de haber sido subrayado y debió de haber sido abierto. En fin, un libro perfecto es un libro, desde mi punto de vista, que ya se leyó, que ya se usó, que a lo mejor ya hasta tiene las tapas un poquito chuecas de tanto que se ha leído. Y hoy, mi querido Juan Carlos, mi querido Raúl, vamos a hablar de un fenómeno padrísimo que existe en la Ciudad de México, que son las librerías y los libros de viejo. Vivimos en una época digitalizada, globalizada, de inmediatez, de todo peladito y en la boca, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que hemos dado el brinco en los distintos parámetros del entretenimiento, de la cultura por sí misma, ¿no? Llámese música, películas, etcétera, etcétera, hemos dado el brinco precisamente a esta época de la que hago mención. El libro quizá es uno de los pocos que sigue no llegando a tope a ese momento. Sí, tenemos libros digitales ya, esa es una realidad, es la actualidad. Sin embargo, lo que dice Ceci, la gran mayoría de los que somos amantes de los libros, los que somos lectores, seguimos prefiriendo el libro físico. Esa es la realidad. Y hagan ustedes la encuesta donde quieran y se van a dar cuenta que lo que digo es completamente verdad. Yo he platicado o he debatido sobre este tema innumerables veces y siempre llego a lo mismo. La gran mayoría seguimos prefiriendo el libro físico. Conviven digital y físico, pero lo seguimos prefiriendo justamente porque tiene magia pura, porque tiene encanto el tomar un libro, cogerlo entre tus manos y olerlo, tocarlo, ¿no? Sentirlo. Y precisamente en este fenómeno de la librería de viejo de la que Ceci ya nos platicaba hace un instante, es precisamente darte cuenta de las cicatrices que tiene este objeto. ¿Por qué? Porque ha sido usado, porque ha sido querido, porque un libro lo que quiere es ser leído una y otra vez, no que lo termines, lo guardes en tu estantería y se acabó el asunto. No, ¿quién es el siguiente en que va a tomarlo? Y esa persona se va a dar cuenta de lo que el lector anterior pudo haber hecho con ese libro, que se le derramó el café cuando lo estaba leyendo, que lo subrayó, que al pasar la hoja a lo mejor lo hizo muy fuerte y la rompió sin querer, porque creo que a varios nos ha pasado eso. Esas sensaciones son las que te conectan no solo con el autor, no solo con el libro, sino con lectores pasados. Eso es de lo que vamos a estar platicando.
aunque los libros se ven bien bonitos en los libreros de las casas. Si no, vean la casa de Ceci, si no se ve preciosa con todos esos libros atrás. Ya luego le preguntamos si los ha leído. Hay muchas ideas. A ver, ya hemos hecho muchas veces alusión a este libro que nos gusta a Raúl y a mí, de Nadie acabará con los libros. Y es que en efecto lo que dicen Humberto Eco y Jean-Claude Carrière es que el libro mutó. Ya es digital, pero sigue siendo libro. Ahora, aunque haya menos libros físicos, el libro físico, por esa misma razón, empieza a cobrar más relevancia. Y cuando es un libro viejo, aún más relevancia, sobre todo para los grandes aficionados. Pero esto también es verdad, está encareciendo los libros. Por eso es que tampoco desaparecen los libreros de viejo ni los viejos libreros. Eh, Varias cosas que recordé, no recuerdo si en algún programa ya lo había dicho, pero mi abuelo anotaba, este libro no era suyo, pero anotaba en la primera página del libro, este libro fue robado a Alfonso Monroy Preciado, y ponía el teléfono para que por favor lo devolvieran. Y por otro lado, yo era de aquellos, como bien mencionaba Ceci, que no le gustaba que subrayaran los libros, hasta que entendí la importancia y el valor que puede tener. Y cuando me encuentro con alguna nota o algo físico que separa el libro, lo dejo donde está, porque ahí debe permanecer. Por alguna razón cayó en ese sitio. Y esto era así hasta que vi una película de Sean Connery, por ahí de los 90, que se llama Descubriendo a Forrester. Y a partir de esa película, de la que no voy a decir más porque será la gran recomendación al final del programa, ya no me importa, sobre todo los libros de estudio, los ensayos, los subrayo y los anoto. Las novelas todavía las resisto un poco, pero bueno. Yo subrayo de todo, de verdad de todo. Y es que, a ver, en esta era de la digitalización de la que hemos estado hablando, sí nos lleva a tener a lo mejor muchas posibilidades y a lo mejor más accesibilidad. Pero resulta que entonces todos estos libros físicos se están convirtiendo en una exquisitez. Y dentro de los libros de viejo hay dos cosas. O bien recurrimos a estas ediciones que ya no estamos encontrando en digital, o queremos encontrarlas porque las que están muy caras y a lo mejor de segunda mano nos salen más baratas, o bien porque en esos lugares de repente tenemos sorpresas como incunables, como primeras ediciones, como cosas rarísimas que tú ya no vas a poder encontrar en las librerías en donde se venden libros nuevos, pero que por supuesto no vas a encontrar en forma digital. Estos incunables, estas primeras ediciones, son de una exquisitez y verdaderamente los libros de viejos se están convirtiendo en lugares para coleccionistas, lugares para personas que van a buscar cosas sumamente específicas de autores que a lo mejor ya no están en el radar y que podemos ir a rescatar y que pueden, a ver, un libro de viejo puede costar 5 pesos, pero un libro de viejo puede costar una verdadera fortuna. Sí, brevemente, ¿no? Yo soy de los que las novelas no las subrayo tampoco, me quedé con la idea que platicaba Juan Carlos. Creo yo que los libros de estudio son los que, sí, por razones obvias necesitas resaltar algo que te brincó. Sin embargo, las novelas, no me importa que se me caiga el café, como decía yo hace rato, pero yo no lo rayo, no lo tacho, no puedo hacer eso, me lo prohíbo, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda eso. Y me quedo con lo que decía Ceci hace un instante, precisamente ir a estos lugares es un aspecto sorpresivo, porque no, tú entras con la idea de a ver con qué me topo y puede haber tantas cosas que no te cruzaron por la mente desde una primera edición, desde un libro que ya no encontrabas y de pronto ahí estaba y lo venías buscando en Amazon, en Mercado Libre, en cualquier lugar, en las librerías físicas y ya no lo encontrabas y ahí estaba. Y la otra es simple y sencillamente, como diría el señor Franco Escamilla, por la anécdota, ¿no? Estar ahí metido precisamente en estas librerías te hace sentir en un ambiente especial, en un ambiente mágico, ¿no? Entonces, bueno, esos son los comentarios, mi estimado Juan Carlos, porque creo que poco a poco se nos va acabando el tiempo. Esto se va acabando, pero bueno, hablando de las grandes ediciones, también es cierto que cuando, sobre todo en los últimos años, se empezó a popularizar el libro económico, que tiene sus ventajas, por supuesto, pero tiene sus desventajas. Y estos grandes libros, hablando de texturas, es que hay que ver la textura del libro
incluso el tipo Biblia y cómo el pasar de las hojas es parte de la experiencia de la lectura del libro. Y muchas de esas grandes ediciones que ahora solo se encuentran en las librerías de viejo ya no existen. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, hay muchas ideas, pero vamos a seguir esto en conversaciones. Por el momento, vamos a lo desconocido. Autor desconocido. Hoy les voy a hablar en esta sección de lo desconocido de la satisfacción que da entrar a una librería de viejo. Y es que, miren, de repente vamos caminando por el centro histórico o tal vez a lo mejor por la colonia Portales, como les decía, o por la avenida Miguel Ángel de Quevedo y pasas frente a un local y generalmente hay gremios lectores. Por ejemplo, en la calle de Donceles van a encontrar una y otra y otra y otra. Entonces, decidir a cuál entrar, ay, es un gran reto. Y entonces te pones a mirar los aparadores y ves a través del libro como una especie de lugar de milagros y también de desastres textuales. La maravilla de poner el pie dentro y oler uno de estos grandes placeres del mundo, libros y páginas y viejos libros que entrañan viejos recuerdos. Sin importar el tamaño de la librería, damos vueltas absurdas con ojos esperanzados y buscamos para arriba y para abajo, por un lado y por el otro, por entre las pilas, porque de repente parece como si los libros se reprodujeran por sí mismos y entonces vas pasando por este caos de estantes, libros, libreros, que parece que fueran infinitos. Y a veces vamos sabiendo específicamente lo que queremos y a veces pareciera como que los libros van levantando sus hojitas y nos dicen, hey, búscame, encuéntrame, aquí estoy. Y entonces nos topamos con una sorpresa que nos deja así como que súper satisfechos porque entramos expectantes y en realidad cuando entramos a una librería de viejo, incluso cuando sepamos perfectamente qué es lo que estamos buscando, generalmente salimos con algo más. La experiencia, de verdad, la experiencia que nos dan estas librerías de viejo y estos libros viejos es incomparable. Nada como salir de la librería y regresar a la casa con uno, dos o tres o muchos libros que hace tiempo que no ven la luz del día. Libros que de verdad tienen historias, tienen notas, tienen apuntes y tienen recuerdos de alguien más escondidos entre sus páginas. Y fíjense qué bonitos son los libros de viejo, porque además de que vamos a encontrarnos con el autor de ese libro, también vamos a encontrarnos con las notas de otro lector. Y entonces eso nos hermana no solamente con el autor, sino también con el otro lector que de alguna manera se está convirtiendo en otro autor que está aportándole algo a este libro, que pueden ser versos, que pueden ser libros que estuvieron doblados y luego fueron desdoblados, o estos libritos que tienen una especie de cintita como de listón y en donde dejaron por ahí una marca porque tal vez ahí encontraron una frase que los hizo reflexionar, alguna frase que les sirvió para enamorar o para desenamorarse, para encontrar consuelo, porque ¿para qué leemos? Y leemos verdaderamente para satisfacer esta curiosidad que encontramos a veces en estos libros encuadernados, con estas orillitas doradas, y es una felicidad lo que nos hace leer y meternos a la aventura de un libro que a lo mejor tiene polvo en medio y lo azotamos las páginas y sale el polvo y de repente tal vez por ahí salen los fantasmas de estas musas que llegaron a inspirar a esos lectores y lo que esos lectores se inspiraron del verdadero autor, del autor original del libro. Y es que es un mundo que de repente parece olvidado y que se quedó consignado detrás de un mostrador. Y entonces cuando nosotros entramos y solamente nos atrevemos a alargar la mano y a pasar las páginas, estamos entrando en un verdadero mundo fantástico, así como ese mundo que traspasó el conejo blanco, ese mundo que traspasó Alicia y ese mundo que hoy
nos puede ser accesible cuando nosotros entramos a una librería de viejo. La maravilla de estar en una librería de viejo es que tenemos grandísimas posibilidades de encontrarnos con tesoros maravillosos, pero también con expertos que nos pueden dar su punto de vista de qué es lo que nos conviene leer. La verdad es que la venta de libros de segunda mano es un trabajo complicado. A lo mejor tampoco es un trabajo que deje muchísimas utilidades, pero estoy segura de que deja grandes satisfacciones para el dueño del local y para aquellos curiosos que nos atrevemos a entrar. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones, Ceci, y ahora, perdón, yo quisiera dictar cómo vamos a empezar el día de hoy la conversación, y es que tengo que confesar que antes de la pandemia llegué a la reflexión. Es mucho más cómodo comprar un libro en internet, pero falta algo, y es que yo creo que la mitad de los libros que compro son de impulso. Luego son los que no leo y por eso va uno acumulando lecturas. Pero me daba cuenta de que aunque es cómodo comprar libros en internet, también falta ir a la librería, ver sobre todo la sección de novedades y luego meterte a las secciones que te gustan, en mi caso sociología o filosofía, y encontrar algo que no estás buscando y poderlo comprar. Pero también debo confesar que desde que empezó la pandemia he comprado una gran cantidad de libros y que, pues, aunque es un vicio muy arraigado para los que somos lectores, también es la posibilidad de conseguir, no solo por el tiempo en el que estamos, sino de conseguir ediciones que ni siquiera se pueden encontrar en México. Fíjate que empiezas por un lugar bien padre, Juan Carlos. Realmente la visita a una librería de viejo es algo totalmente distinto. Yo, cuando empezamos el programa hablabas del aroma y es que si tú entras a una librería normal, huele diferente a lo que huele una librería de viejo. Y además hay ciertas cosas como y ciertos elementos extrañísimos que hay en una librería de viejo. Una librería de viejo puedes encontrar las que son caóticas, puedes encontrar las que son hasta polvorosas y puedes encontrar unas verdaderas bellezas como las que hay en el centro histórico. Por ejemplo, en el Callejón de Motolinía hay una librería de viejo que ha salido en National Geographic de lo hermosa que es verdaderamente una de las librerías de viejo más hermosas del mundo. O si recorres la calle de Donceles, por ejemplo, bueno, ahí vas a encontrar de todo, las desordenadas, pero lo que vas a encontrar en todas las librerías de viejo, que es como una especie de hilo conductor, es al librero. Este experto que ha sabido comprar y ha sabido conseguir todos estos libros y que sabe perfectamente cuando se está topando con un Villamelón de la lectura o cuando se está topando con un experto y entonces te empiezan a sugerir un montón de cosas y es cuando sales casi con una mudanza de todos los libros que te sugirieron y que como son más baratos y son más accesibles, te atreves a comprar más y así empezamos a acumular lecturas pendientes, efectivamente. Es que es un trato personalizado, justamente el que dice Ceci. Si tú vas a las típicas librerías comerciales de la actualidad, siempre que pides sobre un libro, ¿no? A una de las personas, la mayoría de las veces es vamos a la computadora a ver si existe, porque no tengo ni idea de quién me estás hablando. La diferencia precisamente con un librero es que, lo dijo muy bien Ceci, es un experto y conoce de punta a punta lo que tiene en su local, en su propia librería, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya viene un trato personalizado. Y lo más probable también es que ese librero ya ha leído todos esos libros, los conoce en su gran mayoría y por eso tiene conocimiento y puede hacerte también las recomendaciones. Y uno acaba como Juan Carlos con 100 libros al año, ¿no? Que veamos cuántos ha leído ya y cuántos le faltan todavía. Precisamente esto de lo que hablaba Juan Carlos y Ceci también, el olor de estos lugares es fantástico, ¿no? Es ahora también como las tiendas de ropa que las perfuman todas para que las identifiques. Lo mismo pasa con una librería de viejo. Tú entras y ya sabes dónde estás. No importa si está desordenado. A lo mejor es hasta un cliché, ¿no? De películas, ver estos lugares llenos de libros por todos lados
O los otros, ¿no? Unas bellezas, un diseño perfectamente artístico, ¿no? También, que ya nada más por eso vale la pena visitar estos lugares. Pero algo que yo quería comentar sobre todos estos lugares de los que estamos haciendo mención es que popularmente se cree que en estas librerías, además de libros de segunda mano, lo que más vas a encontrar son solamente clásicos, no libros, valga la redundancia, viejos. Y es una absoluta mentira, porque de algo que se ha valido enormemente y recientemente las librerías de viejo es precisamente de los bestsellers actuales. De los libros más vendidos en el mundo, resulta que ahí han encontrado también una arista comercial espectacular. Razón por la cual las grandes librerías quieren acabar con las librerías de viejo, ¿no? Porque dicen, no, espérate, vente conmigo. No, ahí lo voy a encontrar y lo voy a encontrar también más barato. Ahí está prácticamente todo. Entonces, que no se vaya la gente con este error, esta confusión. No solamente es para libros clásicos. Vas a encontrar cualquier cosa que tengas en mente. Y además, posiblemente a un buen precio. Mencionaba Ceci, un incunable. Yo creo que no encontramos ya incunables. Nada más para que la gente lo sepa, un incunable se le llama así a los primeros libros impresos. Entiendo que en México, según me informa producción, impresos antes de 1600, al menos en este país. Por eso un incunable es históricamente, tiene un valor per se. Y uno puede encontrar en libreros de viejo cosas maravillosas. Me arrepiento enormemente en uno de mis viajes a Donceles no haber comprado una edición de los hermanos Karamazov en ruso. Estaba barato, te dije, no lo voy a poder leer. Yo no sé leer ruso. Y dije, no, lo dejé. Y luego la arrepentida que me metí. Pero bueno, lo que sí hice una vez es buscar la obra completa de Antoine de Saint-Exupéry. No es una obra muy vasta. Yo solo tenía 2 libros, El Principito y Ciudadela, que fue su última obra. Y me fui a Donceles a cazar lo que había yo investigado, que eran los libros que faltaban. Tierra de Hombres, Carta a un Rehén y finalmente Vuelo Nocturno. Y los encontré precisamente en Donceles, en estas indagaciones, buscando autores completos que evidentemente en la librería jamás iba yo a poder encontrar. Y hay algo en estos libritos que además, como dice Raúl, algo que es importante es entender que mucha gente va buscando como antigüedades y tal, y también podemos encontrar a Murakami, y podemos encontrar, y hay algo que me hizo reír. ¿Te acuerdas, Raúl, hace algunos programas que Juan Carlos nos dijo, y ahí vamos a encontrar los libros de todos los expresidentes a 5 pesos, y casi te dan 5 pesos para que te los lleves? Ya me lo robó Ceci, pero efectivamente es lo primero que encuentras cuando entras a Donceles, son los botaderos, los libros están súper maltratados y nadie los ha leído. Porque son cochinadas. O sea, también en la librería de viejo, cuando te dicen, aquí te los regalo, ahí vas a encontrar todos los libros que no vale la pena leer, pero que pues de alguna manera están ahí, y ahí vas a encontrar los libros de La Jefa y de La Primera Dama y del chisme de no sé quién rayos y lo que le escribió a alguien, algún expresidente, y entonces lo van a poner como gran legado. Todas esas cochinadas también se pueden encontrar en las librerías de viejo. Es lo que les decía, ahí van a encontrar absolutamente todo lo que traigan en mente ustedes, y también lo que no traigan en mente, ahí lo van a encontrar, ¿no? Esa es la realidad. Y yo sí quería hacer alusión y la invitación, ¿no? Porque precisamente hablando de lo que yo hacía mención en mi intervención pasada, las grandes librerías quisieran que ya no existieran las librerías de viejo, porque no les conviene, y yo todo lo contrario. Siendo una persona que promueve precisamente la lectura, que en mis alumnos siempre encarecidamente les hace todas las recomendaciones y los beneficios precisamente de leer. Cuando escuchas este típico pretexto, seguramente todos nosotros lo hemos escuchado alguna vez, es que qué caros son los libros. No, espérame, no todos los libros son caros. Es como cuando te dicen lo mismo, ir al teatro es carísimo. No, hay precios de todo tipo, hay obras de todo tipo. Lo mismo pasa con los libros. Sí, si vas a encontrar, por ejemplo, Stephen King, ¿no? Mi autor favorito, que es uno de los autores de la época reciente que más libros vende, ¿no? Con 61 publicaciones y más de 300 millones de copias. Bueno, estamos hablando de algo explosivo, ¿no? Como autor. Pero si la gente dice, no, es que me sale muy caro comprar ese libro de Stephen King en una de las librerías comerciales o pedirlo justamente por internet,
¿qué crees? Que también en la librería de viejo lo vas a encontrar. Por eso yo hacía mención, los bestsellers, los grandes autores contemporáneos. Y de hecho esto es muy importante. Grandes autores contemporáneos de habla hispana, ¿no? Sobre todo en España, particularmente hablando. El recién fallecido Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, ¿no? Ahí vas a encontrar sus libros. Estos bestsellers, estos hitazos, ahí los vas a encontrar también. Entonces, pues ahí está la invitación. Tienen que ir a darse la vuelta para que se sorprendan y no pongan más pretextos. Y es que uno se termina encariñando con el librero y con el libro. Yo estoy seguro que todos los que hayan leído su novela favorita seguro la tienen bien guardada, aunque esté súper deshojada, como está Mi jugador de Dostoyevsky, hiper deshojado. Y también del librero. Recuerdo que en Perisur había, a ver, no era una librería de viejo, pero sí había un librero y era un buen librero. Y compraba yo cada uno de los volúmenes de estos que sacó Christopher Tolkien, de uno en uno. Para mí eran muy caros, entonces costaban 300, 350 pesos, y para mí era ahorrar un rato para poder comprar el libro. Y ya iba en el número 4 y dije, esto jamás va a acabar porque ya estaban desapareciendo y ya no existían las ediciones. Para eso sirve Internet, para poder conseguir esas joyas. Ahora, sí, hay libros caros, incluso en libreros de viejo, pero vale la pena. Y aquí yo les lanzo, para seguir también con la conversación, ¿cuál es el libro que han encontrado, el libro favorito que han comprado en una librería de viejo? Yo les voy a Yo te confesar que contesto. sería, y si fue caro, la obra completa de Leónidas Andreyev, autor ruso del siglo XIX, ha sido mi mejor compra en una librería de viejo. Pues fíjate, Juan Carlos, tú encontraste a Andreyev y yo encontré Picardía Mexicana, una primera edición. Es una maravilla, ya casi no hay, y casi me lo regalaron. Y otro libro de Francisco Tario, que hizo en colaboración con, ¿cómo se llama esta fotógrafa? Bravo. Entre ellos dos tienen un libro que se llama El Acapulco de mis sueños. Hijo, Acapulco de mis sueños es un libro rarísimo, se hizo una sola edición y se tiraron nada más 300 libros. Es una maravilla, y para los amantes de Tario, de Bravo y de Acapulco, bueno, ese es el libro que tienes que tener. O sea, ese era el libro que yo tenía que tener. Lo busqué y lo busqué y lo busqué hasta que lo encontré hace relativamente poco tiempo, 3 años, en una librería de viejos de Donceles. Entonces, esos dos son mis libros así magníficos, amorosos, que tengo en el librero, que encontré en viejo. Fíjate, me pasó algo similar, hablando de autores favoritos, ¿no? Yo, y hacía mención de Stephen King, uno de los grandes libros de los clásicos de Stephen King se llama El misterio de Salem's Lot, ¿no? Que es una historia, de las mejores historias de vampiros que vas a encontrar, porque es un vampiro muy similar a, si ustedes han visto la versión alemana de la película Nosferatu, ¿no? Es un vampiro de ese estilo, un poco distinto al típico Drácula, tan comercial que todos conocemos. Y es una historia espectacular y es de los grandes clásicos de Stephen King. Sin embargo, yo solamente había encontrado ese libro en idioma inglés y lo tengo mi libro en inglés, pero quería tenerlo también dentro de mi colección de Stephen King en español, ¿no? Entonces no lo encontraba en ningún lado, me metía a internet, a Amazon, en todos lados, y solamente lo encontraba. No era fácil encontrarlo por un lado, y dos, solamente en inglés. Algo rarísimo, lo tenías que pedir obviamente a Estados Unidos. Y así pasé años buscando ese libro, hasta que un día se me ocurrió precisamente buscar en internet y encontré la librería de viejo de la calle Donceles. Hablé por teléfono y ¿qué creen? No solo eso, ya no me hicieron ir, me lo mandaron a mi casa precisamente el libro, ¿no? de esta tienda de calle Donceles, y esa es una de las grandes satisfacciones que puedo decir de mis libros favoritos que no encontraba y que no lo encuentras. Los reto ahorita a que se metan, que lo encuentren en español, fue precisamente gracias a una librería de viejo. Ahora, hay otra situación que no es precisamente el lugar físico, como puede ser toda la calle de Donceles, y otras, por ejemplo, Miguel Ángel de Quevedo tiene también, por supuesto, sus libreros de viejo, pero también hay el fenómeno del señor que está en la calle con sus libros viejos. Y uno puede encontrar joyas y hasta le puede cambiar la vida a uno. Ahí encontré una edición en español de El Quijote Apócrifo,
así, de la nada, de repente se queda uno viendo que normalmente no tienen cosas muy buenas, esa es la realidad, pero de repente se da uno cuenta de cosas que hay, joyitas que uno puede encontrar. En otra ocasión encontré un libro, un ensayo de Condillac, que era el Tratado de las Sensaciones. Y recuerdo que lo compré, trabajaba entonces en Canal 22 y pues saliendo lo vi, lo compré y ese libro me ayudó a hacer la tesis de licenciatura, una tesis de la que tengo que hacer un libro, por cierto. Y en otras ocasiones, ahí mientras estudiaba en Miscuac, encontraba uno que había gente que sacaba carretillas completas con libros. Y es porque había fallecido alguien en la colonia y pues habían vendido la biblioteca completa. Y recuerdo perfectamente que detuve junto con un amigo al señor para escarbar los libros que acababan de sacar de una biblioteca vieja y encontré una hermosa edición de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que es uno de mis libros favoritos. Es increíble. Fíjate que en la colonia Portales hay un señor que es famosísimo, que ha salido en programas del Canal 11 y tal, que tiene su puesto de libros afuera del mercado de Portales. Y yo ahí encontré una versión encuadernada de la revista Libre. La revista Libre es una revista muy importante porque fue editada por Juan Goytisolo y nada más y nada menos tuvo como participantes a Vargas Llosa, a Octavio Paz, a Fuentes. Entonces, encuentras ahí sus ensayos, sus reflexiones. Es una chulada. Me lo vendió como en 50 pesos. Es que esa es una de las ventajas. Ahorita, por ejemplo, Juan Carlos que mencionaba Washington Irving me hizo pensar precisamente es otro libro de viejo que tengo, ¿no? El de La leyenda del jinete sin cabeza, que lo acabo de terminar de leer por segunda vez esta semana. Me lo volví a echar. Es un libro corto, rapidísimo, y es una lectura siempre fascinante. Siempre le acabas encontrando detallitos más, detallitos menos, sobre todo cuando lo comparas además con las versiones cinematográficas también, vas encontrando otros elementos muy interesantes. Y esta semana me lo volví a comer, a devorar rápidamente, ¿no? Y bueno, yo creo que por tiempo valdría la pena empezar a hacer algunas recomendaciones. En este caso, ya hemos hablado de algunos libros, ya hemos hablado de La calle Donceles, entre otras. Juan Carlos nos hacía mención de las personas que en la calle venden libros. Siempre hay que echarle un ojito a ver con qué te topas. En la calle Portales, pues, también, en la colonia Portales, Ceci nos hacía mención, ¿no? Entonces, yo aquí mi recomendación va más en el tenor de una película para que se den cuenta de algo que a mí me fascina y que muchas veces ni siquiera sabemos en qué puedes acabar trabajando dentro del ámbito literario. Resulta que hay detectives especializados en conseguirte libros que son precisamente difíciles de conseguir, no en un solo lugar, sino en todo el mundo. A eso se dedican, a los grandes, ahora sí que servirle a los coleccionistas, ¿no? Y entonces vamos a buscar en qué lugar del mundo puedes encontrar estos libros. Y por lo general, estos detectives, ¿a dónde se redirigen? A las librerías de viejo. Entonces, en este caso, quiero hacer la recomendación para que puedan visualizar un poquito de lo que estoy hablando, la película de La novena puerta, que es dirigida por Roman Polanski y nada más y nada menos que muy bien actuada por Johnny Depp. Entonces, y bueno, y Frank Langella también es el coleccionista precisamente. Entonces, ahí está una recomendación para que se den cuenta de cómo funciona este ambiente. Yo necesito contratar un detective de esos, pero para que robe el libro de la vitrina del museo de Frida Kahlo. Sabía que lo ibas a decir. Pues es que no podemos no decirlo. Hay un librito por ahí que hace muchos años quiero y el único lugar donde lo he visto es en esa vitrina, pero todavía no me atrevo a asaltar la casa de Frida Kahlo en Coyoacán. El museo. Caray, son como muchas ideas. En las recomendaciones, por supuesto, creo que hay dos esenciales. Uno es, vayan un día a Donceles o a La Portales o a Miguel Ángel de Quevedo a clavarse en libros de viejo, a conocer. Uno se da cuenta de las buenas ediciones. En México, entre los 40 a los 70 más o menos, pues hubo una generación de humanistas y escritores mexicanos que se encargaban de hacer esas ediciones o incluso las traducciones de los grandes clásicos. Son grandes libros, porque son grandes ediciones, porque estuvieron a cargo de grandes personajes, para no entrar en polémica sobre los libros de texto gratuitos en la actualidad. Y la otra, bueno, por supuesto, descubriendo a Forrester para que aprendamos a cuidar a los libros, pero
El hecho de subrayar un libro no significa que lo estemos maltratando. Al revés, le estamos dando un espíritu adicional o le estamos dando un plus. Mi recomendación sería, déjense recomendar por un librero de viejo. Vayan y pregúntenle qué les recomienda leer y ustedes le van a decir, a mí me gusta esto y les va a sorprender. Déjense recomendar por un librero de viejo y esa sería mi recomendación. Despedimos el programa entonces, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco a Valeria y a Lara que desde la Universidad del Claustro de Sor Juana me ayudaron a hacer el guión del día de hoy. Nos seguimos escuchando. Muchas gracias por haber estado con nosotros, recordándoles rápidamente que puede escucharnos en el 1670 de AM Radio Anáhuac y que todos los miércoles salimos con una nueva emisión en Código Libre a las 9 de la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Es un pasón válido, ¿eh? Agradecemos mucho a producción, Brandon, a Valeria Martínez, Inés Rendón por hacer posible este programa. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide también. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. ¿Qué importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Los demasiados libros, Gabriel Said.